Hola, espero que estés listo. Compartí un mensaje con la congregación hace poco y siento que realmente dimos en el blanco cuando lo compartimos. Creo que habrá algo en este mensaje para ti, así que para tu antena receptora y pon atención, porque en verdad un susurro de Dios puede cambiar tu vida para siempre. No necesariamente es lo que digo, sino lo que Dios te está diciendo mientras me escuchas compartir la palabra de Dios. Alístate. Hola, soy Bailey Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Quiero que abran su Biblia, si la tienen, en Éxodo capítulo 1. Vamos a hablar de tres heroínas de la fe, tres mujeres que literalmente cambiaron el mundo. Queremos retomarlo en el versículo 8 de Éxodo capítulo 1. Dice: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, tratémoslo con astucia para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, que también se unan a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y él dijo: Cuando hagas los deberes de una partera para las mujeres hebreas y las veas en los banquillos de parto, si es un hijo, lo matarás, pero si es una hija, vivirá. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué han hecho esto y han preservado a los niños varones? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Es decir, les dio familias y bendijo a sus familias por lo que hicieron por estas otras familias. Y ahora, según la historia judía antigua, estas dos mujeres eran las jefas de todas las parteras egipcias, que sumaban más de 500, las superintendentes, las que están a cargo, por así decirlo. Y aparentemente habían aceptado la fe, porque en el versículo 17 y en el versículo 21 dice que temían a Dios. Pero se encontraron en una muy difícil situación. ¿A quién obedecerían? ¿A Faraón o a Dios? Podrían haber dicho: está fuera de nuestras manos, no teníamos elección. Pero admirablemente fueron fieles a su conciencia y a Dios, aunque les hubiera costado su propia vida. Mucho antes de que se escribiera en el Nuevo Testamento, decidieron que debían obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay dos veces en el Nuevo Testamento que se nos dice que desobedezcamos a las autoridades civiles. Tenemos justificación para desobedecer a las autoridades. Número 1, cuando el gobierno nos dice que hagamos algo que Dios nos ha ordenado que no hagamos. En este caso era matar a niños inocentes. Había sido legalizado e incluso aplaudido y deseado por gran parte de la población. Lo vieron como algo bueno. Pero ellas dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la segunda vez que se justifica que desobedezcamos a las autoridades es cuando el gobierno nos prohíbe hacer algo que Dios nos ha mandado hacer. Si quieren leer más sobre eso, pueden ver en Hechos 5. Pero estas dos mujeres egipcias demostraron un tremendo valor y fe para desobedecer la orden de Faraón. Y debido a su reverencia por Dios y debido a su fe en Él, Dios no solo multiplicó e hizo que su pueblo se volviera poderoso, Dios bendijo a estas parteras y a sus familias como resultado.
¿Qué lecciones aprendemos de Cifra y Fua? Número uno, que necesitamos obedecer a Dios en vez de al hombre. Aquellos que temen al hombre nunca cumplirán su llamado en su reino. La Biblia dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre trae una trampa, te ata, te impedirá hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. En el libro de Apocalipsis, Jesús dijo que ningún hombre tome tu corona. ¿Ya leíste eso? ¿Te has preguntado cómo podría un hombre tomar mi corona? La corona es nuestra recompensa por terminar la carrera bien. Poder escuchar las palabras, bien hecho, siervo bueno y fiel, terminé la carrera, he guardado la fe, he hecho lo que Dios me llamó a hacer. La única forma en que otra persona puede tomar mi corona es si no hago el trabajo y Dios tiene que hallar a alguien más para hacer lo que yo fui creado para hacer. Es la única forma en que otra persona puede obtener mi corona. Pero si tengo miedo de los hombres, nunca viviré como Dios quiere que viva. Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero después ya no pueden hacer nada, pero sí teman a Dios. Hugh Latimer fue un predicador en el siglo XVI. Fue llamado a predicar ante la corte real. Entró un domingo y entre los dignatarios presentes estaba nada menos que el rey Enrique VIII. Y Latimer predicó audazmente sobre la obediencia al Evangelio. Él fue tan audaz. El rey se ofendió mucho. Latimer fue escoltado afuera sabiendo que se había metido en problemas. El siguiente fin de semana, el domingo siguiente, lo llamaron de nuevo para que hablara, pero se le dijo específicamente, ofendiste mucho al rey y debes disculparte. Latimer fue de nuevo, el rey está presente, los otros dignatarios estaban allí, y abrió diciendo, sé que estoy en presencia de un gran rey. Puede arrojarme a un calabozo o ejecutarme, pero también sé que estoy en presencia de uno más grande que él, que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Y luego comenzó a predicar el mismo sermón que predicó el domingo anterior, pero lo hizo con más celo y más audacia la segunda vez. Gracias a Dios por personas así que temen a Dios más que a los hombres. También aprendemos de estas dos maravillosas mujeres que cuando obedecemos a Dios y somos fieles a nuestra conciencia, Dios nos recompensa. Y no solo nos afecta a nosotros, afecta a nuestras familias también. Y luego, a través de su valiente acto, aunque tal vez no lo supieran, el futuro de millones de personas estaba en juego, porque uno de los bebés que iba a nacer, a quien Faraón quería matar, se convertiría en el gran líder que conocemos como Moisés. Amigo, cuando te mantienes firme y actúas con valentía por lo que es correcto debido a tu relación con Dios, no tienes idea del efecto potencial que puedes tener en la vida de las personas. Incluso podría extenderse a un efecto global. ¿Quién habría dicho que Cifra y Fua, por supuesto, dos de las personas más famosas de la Biblia, ¿verdad? Nunca oímos nada de estas mujeres, pero no tendríamos nuestra Biblia como la tenemos sin ellas. La historia no sería como la conocemos sin ellas. Ellas cambiaron el mundo por su valentía. Y quiero pasar de ellas para ver a un tercer ángel de la guarda, por así decirlo, que tuvo que ver con la vida de Moisés, una mujer llamada Jocabed. Jocabed fue la madre de Miriam, Aarón y el menor Moisés. Y su nombre, Jocabed, significa literalmente la gloria de Jehová. Ella es la primera persona en las Escrituras que tiene su nombre compuesto con Jehová. Mucha gente la precedió, pero ella fue la primera. Y sus hijos, todos se convirtieron en grandes figuras de la historia, pero debemos recordar que todos encendieron su antorcha con su llama.
se convirtieron en lo que eran, en parte porque ella puso carácter y fe en ellos desde que eran muy pequeños. Leamos sobre Jocabed. Terminamos en el versículo 21 del capítulo 1. Veamos el versículo 22 y pasemos al segundo capítulo. Éxodo 1:22 dice: Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, no solo a las parteras ahora, mandó a todo su pueblo, diciendo: echen al río a todo hijo que nazca, y toda hija preserven la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso entre los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón bajó a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla entre los juncos, y envió a una criada que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: Este es uno de los hijos de los hebreos. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe a este niño por ti? Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, y él se convirtió en su hijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas yo lo saqué. Hay algunas cosas sobre esta historia para mí que se destacan de inmediato. Una es Faraón ordenando matar a todos los niños varones. Suena muy similar, ¿cierto? El rey Herodes emitió un decreto para que todos los niños varones menores de 2 años fueran asesinados en su intento de matar a Jesús. El diablo fue el que influenció a ambos hombres, Faraón y a Herodes. El diablo trabaja detrás de escena. Él sabe que algo pasa, se da cuenta de que habrá un libertador, las cosas están pasando, va a haber una liberación masiva, por lo que intenta matar a los libertadores cuando aún son niños. Algo similar pasa en nuestros días. Estadísticamente, el lugar más peligroso para un ser humano es el vientre de su madre. Necesitamos darnos cuenta de lo que sucede en la era en la que vivimos y la hora en la que vivimos. Amigo, esto no es una coincidencia. Hay una liberación masiva en el horizonte. Ahora, cuando nació Moisés, dice que ella vio que era un niño hermoso. Todas las madres piensan que sus hijos son hermosos. No sé cómo es posible, porque algunas personas, cuando me muestran las fotos de sus hijos o nietos, siempre soy amable. Pero creo que la frase en realidad se refiere a más que sus características físicas. Creo que ella sintió algo del toque y el llamado de Dios en su vida. La misma frase se cita 2 veces en el Nuevo Testamento, hablando de Moisés cuando era un bebé, y en Hechos 7:20 se traduce así: era muy agradable a Dios. Otra traducción dice: él no era un niño ordinario. Jocabed lo sintió y lo alimentó a medida que Moisés crecía. Fue una mujer de valor, fe y sabiduría. ¿Sabes? Ella lo escondió por 3 meses. Eso requirió mucho ingenio. Y luego ella lo soltó. Cuando ya no pudo ocultarlo más, lo soltó en el mismo río del que lo había rescatado. Un río que, por cierto, estaba lleno de cocodrilos. He visto algunos cocodrilos del Nilo de cerca y en persona. Uno de ellos medía cerca de 6 metros. Son cosas aterradoras. Necesitó mucha confianza en Dios
para que ella soltara a su hijo en ese río, en ese pequeño bote que ella preparó para él. Madres, escúchenme. Llega un momento en que debes totalmente entregar a tus hijos al cuidado de Dios. Ponlo a él o a ella en las manos de Dios y déjala ir. Y Dios recompensó la fe de Jocabed, recuperó a su hijo e incluso le pagaron por cuidarlo. Mamás, vale la pena entregar a sus hijos a Dios. Y Jocabed y su esposo se mencionan en Hebreos capítulo 11. Ambos llegaron al Salón de la Fama de la Fe. En Hebreos 11:23 habla de la fe de Jocabed y su esposo. Y luego en el versículo 24, al llegar a los próximos versículos, comienza a hablar sobre la fe de Moisés. Y quiero leer esos versículos. Hebreos 11:23 está hablando de la fe de sus padres. Por fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes sufrir aflicción con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto, porque esperaba el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿De dónde obtuvo Moisés tal fe? ¿De dónde sacó tal carácter? ¿De dónde sacó su valentía? ¿De dónde sacó tal perspectiva de la eternidad? De Jocabed, su madre. Ella solo lo tuvo por unos pocos años y luego se fue a la escuela para aprender los caminos y la sabiduría de Egipto. La Biblia dice que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en palabra y en obra. Tenía poder cuando era joven, tenía influencia, tenía riqueza. Podía haber tenido cualquier mujer que quisiera en la tierra de Egipto, pero lo abandonó todo para cumplir su llamado. Todo lo que diré es: así se hace, mamá. Bien hecho, Jocabed. Y escuchen, madres, no tienen que temer a perder a sus hijos por los puntos de vista sesgados y antibíblicos de algún profesor secular o por el espíritu inmoral de la época. El Dios de Jocabed aún escucha las oraciones de las madres que oran y de las abuelas que oran. Lecciones que podemos aprender de esta gran mujer de fe. Número 1. Necesitamos confiar en Dios con nuestros hijos. Con seguridad, con su futuro, tenemos que ponerlos en las manos de Dios. Porque la verdad es que, por muy protector que seas como padre, solo puedes ocultarlos por un tiempo. Van a correr hacia el mundo. Escuchen, muchos jóvenes, muchas jóvenes han sido rescatados del infierno debido a una madre que ora, un padre que ora, una abuela que ora, un abuelo que ora. Confía a tus hijos en las manos de Dios y luego, si les inculcamos un carácter piadoso, no se perderán para el mundo. Vivirán para Dios y cumplirán su destino. Moisés no se perdió en el Egipto pagano. Y luego quiero decirles, especialmente a las madres, a los padres, pero especialmente a las mamás, no se desvaloricen. No subestimes la influencia que tienes en este mundo. Escuchen, ser padres es un llamado alto y excelso, así como una responsabilidad sagrada. Hazlo bien y serás una bendición para el mundo. Leí otra historia. Una joven viuda estaba cargando a su bebé por las colinas del sur de Gales, pero nunca llegó a su destino porque la golpeó una repentina tormenta de nieve. Enviaron un grupo de búsqueda tras ella, pero no la encontraron por mucho tiempo. Finalmente,
encontraron su cuerpo bajo un ventisquero. Ella estaba muerta, pero el niño estaba vivo. Se había quitado todas sus prendas exteriores y envuelto al niño y luego lo acunó con su cuerpo. Ese niño creció y se convirtió en el primer ministro de Inglaterra. Su nombre era David Lloyd George, uno de los más grandes estadistas de Inglaterra, gracias a su madre. Y eso es lo que las madres hacen. Lo dan todo, incluso si es su vida. Madres, escuchen, pueden cambiar el mundo. Jocabed lo hizo, tú puedes. Tal vez nunca hayas tenido un hijo, pero tal vez seas como Débora. Ella era juez en Israel, literalmente ella era la máxima autoridad en la nación de Israel. Y ella se sentaba debajo de la palmera de Débora, y la gente iba a verla en busca de sabiduría y consejo. Las Escrituras la llaman una madre en Israel. No hay registro de que ella y su esposo, Lapidot, hayan tenido un hijo físico, pero ella fue madre en Israel, fue una mujer de influencia, una mujer que dio forma al mundo que la rodeaba. Y ya sea que tengas un hijo físico o no, puedes ser una persona de gran influencia. Me gustaría terminar compartiendo algunos pensamientos interesantes. Estos tres ángeles de la guarda, Sifra, Fúa y Jocabed, son responsables de este hombre poderoso, Moisés, y de mucho de lo que hizo. Hay muchas similitudes entre Moisés y Jesús. De hecho, la Biblia incluso lo señala específicamente. Moisés dijo, un profeta como yo se levantará después de mí, y proféticamente hablando de Jesús. Les daré 9 formas en que son similares. Número 1, los gobernantes malvados, inspirados por el diablo, intentaron matar a ambos, a Moisés y a Jesús, de niños. 2, a Moisés lo escondió por 3 meses su madre. A Jesús lo escondió por un tiempo desconocido su madre en Egipto. Número 3, Dios habló audiblemente a Moisés en la zarza ardiente y habló audiblemente a Jesús en su bautismo. Número 4, en el desierto Moisés recibió su llamado y fue facultado para cumplir con ese llamado. Jesús regresó del desierto en el poder del Espíritu. Número 5, Moisés vino a liberar al pueblo después de 400 años de aparente inactividad de Dios. El pueblo había sido esclavo por 400 años y no hay registro de que Dios hablara o hiciera nada hasta que Moisés apareció. Jesús vino después de 400 años de silencio. Habían pasado 400 años desde que Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, hablara. 400 años de silencio. 6. Moisés trajo la liberación al hacer que el pueblo matara a un cordero y pusiera su sangre en los marcos de sus puertas. Jesús es el Cordero de Dios, cuya sangre pintó las vigas de la cruz. 7. Cuando Moisés fue a Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo, todo pareció salir mal. Y el pueblo perdió la esperanza. Faraón dijo, no los voy a dejar ir y voy a hacer sus vidas aún peores. Y cuando Jesús fue crucificado, parecía que había fallado. Los discípulos se desanimaron y perdieron la esperanza. Parecía que todo había fracasado. 8. Moisés dejó la riqueza y la gloria de Egipto para cumplir el plan de Dios. Jesús dejó las glorias y esplendor del cielo para cumplir el plan de Dios y morir por nuestros pecados. Él te ama tanto así. 9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en lo alto de un poste para que todos los que la vieran vivieran. Jesús dijo en Juan capítulo 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Cuando Moisés fue a Faraón y anunció, «Deja ir a mi pueblo», Faraón dijo, «No los voy a liberar», y las cosas se veían aún más oscuras para los hijos de Israel. Cuando Jesús murió en la cruz, parecía que el diablo dijo, «No soltaré mi control sobre la humanidad», y las cosas solo se volvieron más oscuras. He predicado muchas veces en Bélgica y me he parado en el campo de batalla de Waterloo, donde Wellington derrotó a Napoleón. Todo el destino de Europa recayó en esa batalla. Y cuando Wellington ganó la batalla, enviaron un mensaje a Inglaterra, pero tenían que hacerlo con estas linternas, algo como un código Morse. Lo enviaban de una linterna a otra en la distancia, a otra, a otra. Finalmente llegaron a la costa y lo enviaron de barco en barco a través del Canal de la Mancha. Ese último barco que dio la señal, dijo Wellington derrotado, y una niebla los cubrió. Y ese fue todo el mensaje que Inglaterra recibió. Wellington derrotado. Hubo llanto y desesperación que llenaron las calles de Londres y de toda Inglaterra. Pero vino una brisa y se llevó la niebla, y el mensaje fue enviado de nuevo. Wellington ha derrotado a Napoleón. Y hubo regocijo en las calles y hubo lágrimas de alegría. ¿Saben qué? Cuando Jesús murió en la cruz, una niebla infernal cayó y decía, «Cristo vencido». Por 3 días, Cristo vencido. Pero en esa mañana de Pascua, el Espíritu de Dios sopló esa niebla y el resto del mensaje fue visible. Cristo ha vencido a Satanás. Cristo venció a la muerte. Cristo venció al infierno. Cristo venció al pecado. Cristo venció las obras de las tinieblas. ¿Qué Salvador tenemos? Sí, ¿qué Salvador es Él? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amigo, Jesucristo está vivo, aún se dedica a obrar milagros y vendrá de nuevo. Si nunca has puesto tu confianza en Él, hazlo hoy. Abre tu corazón a Él, hazle saber que crees en Él y pídele que te ayude. No creo que sea una coincidencia que me escuches ahora. Pienso que es una cuestión de diseño divino, porque necesitas saber que Dios sabe quién eres. Él sabe tu nombre, Él conoce tus luchas y Él te ama y quiere ayudarte. Jesús ya ha hecho el trabajo. Necesitas abrir tu corazón para recibir sus respuestas. Oro para que la riqueza, la bendición, el consuelo y la paz del Espíritu Santo inunden tu corazón ahora, en el nombre de Jesús. Agradecemos a los amigos y socios de Respuestas con Bayless Conley que hacen posible llevarles este programa. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.